Buenas tardes, vamos, ¿cómo les va? Espero que cada uno de ustedes esté teniendo un rico invierno. ¿Les gusta el frío, no? No. ¿Les gusta el frío? No, la mayoría parece que no. Algunos sí, algunos extraños sí les gusta el frío. Bueno, pero tengo la convicción de que es el Señor quien nos ha traído acá a pesar del frío. Es el Señor quien ha estado trabajando en sus vidas, en mi vida, en la vida de la iglesia. Recuerden, todo lo que vivimos, todo lo que se nos presenta por delante, está en las manos del Señor. Hoy día vamos a continuar estudiando esta serie, La fe que confesamos, ¿cierto? Esta serie de predicaciones a partir de la declaración de fe, podríamos decir del fundamento doctrinal de la iglesia anglicana a nivel mundial, ¿no? Y especialmente nosotros como iglesia anglicana de Chile, estos 39 artículos de la religión que fueron escritos hace mucho tiempo atrás. ¿Quién había nacido hace 450 años atrás? ¿Nadie había nacido tanto? No, ¿cierto? Hace mucho tiempo. Y no solo fue escrito estos 39 artículos en ese tiempo, allá en Europa, ¿no? Hubo algunos otros elementos históricos, confesiones de fe, como el Catecismo de Heidelberg, como los cánones de Dort, como la confesión belga y la confesión de fe de Westminster, fueron algunos de los que iban formando ese pensamiento de lo que ocurrió en la Reforma Protestante, ¿no? En el siglo XVI, XV y XVI, ¿no? Ahora bien, ¿para qué queremos repasar un documento histórico como este de los 39 artículos? ¿Por qué? ¿Por qué sería relevante para nosotros hoy día, en Valparaíso, en un día frío como el de hoy, estudiarlo, ¿no? ¿Qué relevancia tiene para nuestra iglesia? Y quiero decir dos cosas. En primer lugar, la razón por la cual exploramos estos artículos es porque, de alguna manera, nuestra identidad como iglesia están involucrados acá, ¿no? En estas declaraciones de fe, artículos, podemos ver cómo los reformadores establecen límites que nosotros nos definen como iglesia. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Dónde nos movemos? ¿No? Alguna vez alguien dijo, ¿cómo voy a jugar fútbol si no sé cuáles son los límites de la cancha? ¿Cuál es el arco? ¿Cuáles son las reglas? Pues de alguna manera estos artículos nos sirven para saber dónde nos movemos como iglesia. Y en segundo lugar, lo que hicieron estos reformadores fue despojarse de mucha nubosidad y llegar al hito central desde el cual se basa todo, que son las Sagradas Escrituras. Basar todo el pensamiento en lo que la Biblia enseña, dice, ¿no? Y dejar de lado muchos pensamientos, muchas tradiciones, prácticas que no están definidas por la Biblia y que para nosotros hoy día nos pueden confundir, nos podemos empezar a nublar la vista, ¿no? Y por eso estos 39 artículos nos sirven para volver a la raíz de nuestra iglesia, que es la palabra de Dios. La semana pasada, precisamente, Ignacio nos predicó acerca de que la verdad sí importa, ¿no? En un mundo postmoderno, relativista, donde la verdad como que uno dice, no, bueno, cada uno tiene su verdad, es tu verdad, no es mi verdad. A veces sentimos que todo se desvanece. Y finalmente, ¿quién tiene la razón? ¿El más fuerte acaso? ¿El que tiene más plata? ¿O hay algo, hay una verdad detrás que nos define? Eso es lo que nos predicó Ignacio y se basó en los artículos 6 al 8 de estos 39 artículos, ¿no? Y la semana antepasada, hace 2 semanas atrás, comenzamos esta serie hablando de la verdad de Dios, la naturaleza de Dios, este Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son descritos en los artículos 1 al 5. Y así, en esta primera sección, del 1 al 8, lo que hablamos estas 2 semanas pasadas, se conocen como las verdades universales, las verdades católicas, ¿no? Que a todas las iglesias cristianas, desde los primeros años de la iglesia primitiva, nos han definido. Pero ahora, desde el artículo 9 al 14, lo que vamos a ver hoy día, fue lo que mayormente se trabajó hace 500 años atrás, en el tiempo de la Reforma. Estos artículos 9 al 14 son llamados los artículos protestantes, ¿no? De la Reforma. Y en específico vamos a hablar un tema que es la de la justificación por la fe, que recién Jonathan nos compartió. Así que le invito a orar para que este estudio sea realmente de
alimento, de crecimiento, de aprendizaje. Pero también que no sea algo teórico que queda ahí arriba en la nube, sino que lo podamos aplicar en el diario vivir. Así que te invito a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos recuerda que no estamos a la deriva, que no vivimos a la suerte de cada uno, sino tenemos un Dios verdadero, un Dios fiel, que conoce. Tú conoces, Señor, dónde estamos, lo que estamos viviendo, y podemos ser dirigidos por ti. Tú diriges nuestra barca, Señor, y llegamos al puerto seguro, que eres tú. Que Jesucristo realmente sea exaltado hoy día por medio de este sermón. Te lo pido, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Déjame preguntarte, ¿te gusta cantar? ¿Te gusta cantar? ¿Sí? ¿A quién le gusta cantar? ¿Quién de ustedes dice, yo soy bueno para cantar? ¿Cuántos de ustedes dicen, yo soy bueno, yo le pego a la música, canto bien? La Rosy canta bien, ya, muy bien, sí. Es una buena pregunta. Ahora déjame ponerte en el siguiente escenario. Un escenario ficticio, ¿ya? Imagínate que estamos soñando, un sueño, y viene alguien y te dice, tú has sido seleccionado para representar a Chile en el Festival Internacional de la Música de Viña del Mar. Tú vas a representar a Chile y te vas a preparar en el escenario a cantar, no sé, cualquier canción, en presencia de 20.000 personas. Todo Chile te está mirando, y gran parte de Latinoamérica te va a escuchar y va a evaluar. Y tú dices, ¿yo? ¿Me voy a parar en el escenario y voy a cantar? ¡Qué vergüenza! Me va a salir pésimo, ¿no? Bueno, resulta que este sueño se adelanta y te ves en el escenario de la Quinta Vergara representando a Chile con el jurado de pura gente seca para cantar. Y no sabes cómo, pero lo hiciste. Y te vas sudando frío, así como un humorista que sale y que todos lo pifean. Bueno, así te vas tú. Y de repente te declaran ganador del concurso. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿A quién le pagó a los jueces? ¿Tan sordo acaso que me hicieron ganar a mí? ¿Cómo fui a ganar yo? Si nunca estudié, si no tengo talento. Déjame decirte que la vida cristiana es lo más parecido a este concurso, de este festival de música. Jesucristo te dice, tú has ganado, aunque cantes pésimo, aunque no tengas ningún brillo, aunque te portes mal, tú eres victorioso. Yo te declaro justo, dice el Señor Jesús. El problema es que no nos gusta que nos evalúen, ¿no? ¿A quién le gustan las pruebas, los exámenes? No queremos participar de ningún concurso porque nos da vergüenza, nos da temor, nos sentimos chantas. Y no solo de la música, sino también de la vida. No quieres que te evalúen. Oye, lo estás haciendo bien en la vida, bien, un 7, un 5, un 2. No queremos quedar repitiendo. ¿No? Y cuando lo pensamos en la fe, volvemos a decir, chuta, realmente no quiero que evalúen mi fe. Este compadre es hipócrita. No queremos que los demás sepan que somos malos, que soy mediocre, ¿no? La verdad que yo no sé cuánto tiempo llevas tú en la fe cristiana. Tal vez eres alguien nuevo o estás explorando ahí, entendiendo qué significa ser cristiano hoy día. Pero todos hemos crecido en la sociedad del rendimiento, ¿no? La meritocracia, ¿han escuchado eso? De evaluar, de ver que alguien está pasando el examen, le ha ido bien. Esta persona le fue bien en la prueba de actitud académica. ¿Quién de la prueba de actitud académica? No, bien, vamos. Esta persona le fue bien en la PSU. Esta persona le fue bien en el bachillerato o en lo que sea que se llame ahora. Incluso, algunos de nuestros seres queridos son súper buenos para evaluar. Este cría bien a su hijo. Mira, lo ha hecho bien en su trabajo. Y como que andamos ahí, y sentimos una mochila, un peso, y no queremos que nos anden evaluando, ¿no? Lo interesante es que Dios, en su palabra, y por medio de este tema de la justificación por la fe, nos da vuelta la tortilla. Como que cambia un poco el esquema, explota nuestra cabeza y nos dice algo totalmente diferente. Y eso lo vamos a ver a partir de este pasaje de Gálatas, capítulo 2, que es un pasaje que el apóstol Pablo escribe a las iglesias que estaban en la región ahí de Galacia, y él les quiere mostrar algo por medio de este texto, ¿no?
del versículo 11 al 21, y te invito a que tengas tu Biblia abierta, Gálatas 2, del 11 al 21, y vamos a ver cómo es que el entendimiento de nuestra fe en Jesús a veces puede fallar. A veces incluso se puede mezclar con lo social, con lo cultural, y a veces como vivimos una fe cristiana que es como estar en un festival de viña, que nos van a evaluar, que nos van a considerar, este lo merece. La meritocracia está en esta persona. Y Pablo, por medio de este texto, nos va a cambiar un poco la tortilla, ¿no? 3 cosas vamos a ver hoy día. Primero, todos fallamos porque nacemos fallados. Eso es lo primero, todos fallamos porque nacemos fallados. Segundo, solo la fe en Cristo nos hace justos y rectos. Solo la fe en Jesús nos hace justos, nos justifica. Y tercero, toda nuestra vida le pertenece a quien que nos dio la vida. Toda nuestra vida le pertenece a quien nos dio vida. 3 cosas. Entonces vamos viendo un poquito en detalle este pasaje de Gálatas 2. Y es interesante ver cómo el apóstol Pablo quiere compartir en esta carta una situación particular incómoda que le tocó vivir con Pedro. No sé si te ha tocado relatar el conflicto que tuviste con alguien, con otra persona. Oye, me agarré a pelear con este tipo por esta situación. Oye, hay gente que le gusta contar sus peleas. Bueno, aquí Pablo nos está contando realmente esta situación. ¿Y cuál es la situación? Mira el versículo 11. Gálatas 2, ¿cierto? Al parecer Pablo se molestó con Pedro y lo encaró públicamente cuando lo vio ahí en ese lugar. ¿Qué lugar estaba? Antioquía, exacto, muy bien, estar atento. Cuando lo vio en Antioquía le molestó la actitud de Pedro y lo encaró públicamente porque tenía una actitud hipócrita, temerosa de los judíos religiosos, de la circuncisión, ¿cierto? Y en cierta medida hasta discriminadora hacia los gentiles, a los cristianos que provenían de otras culturas, de otros lugares, de otras nacionalidades. Y es que finalmente el problema que identifica acá Pablo y la razón por la cual quiere compartir esta experiencia con los de Gálatas, con los de Galacia, ¿no? Es lo que dice el versículo 14. Mira la razón por la cual quiere compartir. Pedro no se estaba comportando como corresponde a la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio está en juego. ¿Lo viste ahí en tu Biblia? Pablo pone todo el peso de la verdad del Evangelio de Jesús en este comportamiento errático, confuso y hasta, ¿por qué no?, discriminador del apóstol Pedro. Y esto es lo primero que vamos a ver, ¿no? Porque al parecer Pedro había olvidado, o bien se estaba acomodando a su cultura, a su realidad local, a lo que le sentía más cómodo. Y era un error que no solo Pedro, Bernabé comete, sino todos nosotros a veces caemos en esto mismo, ¿no? Nos olvidamos de que todos fallamos porque nacemos fallados. No es que los judíos, ¿cierto?, los que se habían circuncidado, los que de alguna manera querían cumplir las leyes mosaicas, fueran mejores que los demás, o quizás que fallen menos, solo por el hecho de obedecer la Biblia, las leyes de la Biblia, sino que todos nosotros tenemos una condición mortal en nuestras venas. Todos nosotros, de alguna u otra manera, estamos contaminados por el pecado y llevamos este gen P en nuestro ADN, ¿no? El gen del pecado está metido en nuestro ADN. Entonces, al parecer, Pedro y los judíos habían empezado a relativizar el tema de la maldad, del pecado, y de manera tal vez irreflexiva, ¿no?, inconsciente, se estaba sintiendo mejor que los gentiles, y por eso se escapa y se va a meter con los de la circuncisión, porque parece que ellos están un poquito mejor. Y yo no sé si tú alguna vez te has sentido así, ¿no? Como no querer relacionarte con los que se portan mal. ¿Te acuerdan que típico el papá, la mamá le dice, hijo, no te juntes con ellos porque son mala influencia? Les dijeron eso alguna vez. Son mala influencia. Como que todos tenemos esa tentación de evitar a los que, entre comillas, se han portado mal, o a los que no cumplen las leyes. Y es como que, de alguna u otra manera, ¿no?, cuando tú te sientes una persona responsable, que cumple sus deberes,
Cuando tal vez has ganado concursos de música, de deporte, de ciencia. Incluso cuando eres un cristiano perseverante, servidor, irreprochable, como que normalmente empezamos a sentirnos mejor que otros y a valorarnos por nuestro rendimiento, por nuestra meritocracia, ¿no? Comenzamos a mirar hacia abajo a los demás. Comenzamos a criticar los errores de los otros, la inmadurez de tal o cual persona. ¡Ay, estos pecadores chantas! No me voy a juntar con ellos. Chusma, ¿no? Podemos llegar a decir, ¿no? Y miren lo que Jesús, en lo que leímos recién en el Evangelio de Lucas, expresa en algo similar, ¿no? En esta parábola que Jesús enseña en Lucas 18, Él dice, ¿sabes qué? Parece que algunos se están sintiendo así, ¿no? Dice, algunos que confiaban en sí mismos y se creían justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, recto, que obedecía la ley, correcto, y el otro era un recaudador de impuestos, un chanta, un hipócrita que se había vendido al mejor postor, ¿no? El fariseo, puesto en pie a solas, oraba, oh Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, y no soy especialmente como ese recaudador de impuestos. Es un hombre recto, ¿no? En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba en el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y Jesús termina con esa frase, ¿no? Totalmente contracultural. Jesús dice en el versículo 14 de Lucas 18, les digo que el recaudador de impuestos, y no el fariseo, no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es el principio detrás de esto? Jesús quería enseñar lo que toda la Biblia había enseñado, que nadie merece la justicia por sus obras, por su comportamiento, porque todos fallamos, porque hemos nacido fallados, ¿no? Desde el Génesis, el libro de los Génesis, Dios mostró cómo debía ser nuestro comportamiento. A Abraham, este hombre que Dios lo había escogido para empezar la descendencia del pueblo de Dios, había cometido errores. Cuando salió de Ur de los Caldeos y fue a una ciudad donde estaba la tierra prometida, llegó hasta regalar a su esposa. Dijo, no, tómatela para evitar conflicto, mejor acá está mi esposa. Eso dice, ¿no? Y Dios le dice en el capítulo 17, ¿no? Que solamente por Abraham haberle creído a Dios fue considerado como justo. Solamente creerle a Dios, la justicia tuvo efecto en él. No por su comportamiento, sino por creer a Dios. Lo mismo dice el Salmo 32 que leímos recién, ¿no? Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no se lo toma en cuenta. Mientras guardé silencio, dice el salmista, dice David acá, mis huesos me fueron consumiendo, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Y dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y lo mismo, en un salmo que viene después, el 51, cuando David, el gran rey David, se había involucrado en un pecado terrible al meterse con una mujer casada, con Betsabé. Él dijo en el Salmo 51, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Yo sé que soy pecador de nacimiento, dice David, pecador desde que me concibió mi propia madre. Entonces lo que Pablo estaba diciendo acá en Gálatas, lo que Jesús había enseñado en su parábola, era de alguna manera algo central. Todos nosotros, ya sea judíos de la circuncisión como gentil, ya sea de cualquier país del mundo, de cualquier sociedad pagana o cristianizada, todos necesitamos comprender de que somos pecadores, que fallamos, porque nacemos fallando, nacemos con este gen P, ¿no? Lo mismo decía Pablo en Romanos 3, Romanos 5, ¿no? No hay justo, no hay ni un solo justo.
Desde que Adán pecó, todos nosotros nacemos en pecado. Y este mismo principio es lo que los reformadores, los 39 artículos, lo que Cranmer, Parker dejaron establecido en el artículo 9. Dice que el artículo 9 del pecado original, el pecado original no consiste en imitar a Adán. Es decir, yo voy a comportarme como Adán y por eso voy a ser llamado pecador. No, sino que es el vicio, la corrupción de la naturaleza de todo hombre que es engendrado naturalmente de la estirpe de Adán. Por lo tanto, dice este artículo 9, toda persona que nace en este mundo merece la ira y condenación. Esta infección de la naturaleza permanece aún, incluso en los que han sido regenerados, en los que han conocido a Cristo. Pero seguimos teniendo una inclinación de la carne que no se sujeta a la palabra, a la ley de Dios. Y aunque no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús, el apóstol Pablo confiesa que nuestra propia carne, nuestra mala inclinación, tiene una causa común, la naturaleza pecaminosa que tú y yo tenemos. Así que la conclusión es que nuestra enfermedad es más grande de lo que podemos imaginar. Todos merecemos la ira y condenación. Eso es lo que Pablo quería enseñarle a Pedro. ¡Ey! No te sientas un poquito mejor que los otros. No te sientas que tu religiosidad, que tu comportamiento te hacen diferente a los demás. Aun cuando creamos de que soy bueno para cantar, que yo merezco ganar este premio, que yo merezco esto en mi carrera, todos nosotros merecemos la ira y condenación por nuestra naturaleza pecaminosa. Déjame preguntarte, ¿cómo te hace sentir eso? Los reformadores llegaron a una conclusión, dijeron depravación total. Pero ahora viene la esperanza, ¿no? El segundo punto. Solo la fe en Cristo nos justifica, porque el problema que tenía por delante Pedro y muchos de los discípulos de Jesús era volverse tan fariseos como los de la parábola, ¿no? Una actitud religiosa, altiva, casi como si pensáramos que todo lo que tenemos es base a mi talento, a mi esfuerzo. Pero la verdad, queridos hermanos, es que delante de Dios, la única manera de ser declarados justos, rectos, es confiando y creyendo en que Cristo nos dio vida. Dice acá Pablo en Gálatas 2, versículo 16. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él, no por las obras que demanda la ley, por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Cuando pensaba en este sermón me acordé mucho del testimonio de mi abuelita Anita Jesús, mi abuelita hermosa que vivía en Santiago y participaba en una iglesia ahí en Sargento Aldea, la iglesia evangélica pentecostal, y era una mujer hermosa, oraba mucho, era muy devota, tenía un testimonio hermoso, pero de alguna manera ella en algún momento cuando ya estaba a punto de partir, estaba muy enfermita a los 75 años, empezó a temer y decía, ¿será suficiente mi comportamiento para que Dios me acepte? ¿Para que el Señor me reciba? Y el artículo 11 dice de la justificación del hombre, del ser humano. Somos tenidos por justos delante de Dios solamente por el mérito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por la fe y no por nuestras obras o merecimiento. Por lo cual es doctrina muy saludable y muy llena de consuelo que somos justificados solamente por la fe, como más largamente lo enseñan las predicaciones de la homilía. Entonces, de la justificación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi abuelita, que tú y yo, solamente confiando en Cristo, tenemos el futuro asegurado. Solamente el solo hecho de pararte en el festival de la música de Viña del Mar, y aunque lo hagas pésimo, el Señor te va a decir, tú eres mi hijo, bienvenido a casa. La cruz de Cristo es suficiente, queridos, ¿no? Para cubrir nuestras culpas, para cubrir nuestra vergüenza. Y en Génesis mismo, Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron, se rebelaron de Dios, comieron del fruto prohibido, se dieron cuenta que estaban desnudos y les dio vergüenza, ¿no? Se escondían de Dios, atemorizados.
¿Qué es lo que hizo Dios con ellos? Dios tomó las pieles de los animales, tuvo que matar a animales, a su propia creación. Los mató para cubrir su vergüenza, para que así ellos no sufrieran las consecuencias de sus propios pecados. Lo mismo hace Dios con el Hijo, ¿no? El Padre con el Hijo. El Hijo muere en la cruz y su sangre es derramada para cubrirte a ti y a mí por nuestros pecados. Él nos viste con las ropas del Hijo para que tú seas declarado justo, santo delante de Dios. Así que solamente creyendo en Jesús, en lo que Él hizo hace 2000 años atrás, nos da la justicia para presentarnos delante de nuestro Salvador, de nuestro Señor, para siempre. Escucha esto. Tú y yo dependemos exclusivamente de lo que Jesús hizo por nosotros. No dependemos de si nos portamos bien o nos portamos mal. Entonces, nuevamente la pregunta: ¿cómo vamos a vivir frente a esta realidad de justificación? ¿Cómo te vas a relacionar con los demás? Y esto es la tercera cosa que vamos a ver. Toda nuestra vida le pertenece a quien nos dio la vida. Toda nuestra vida le pertenece a quien nos regaló la vida. Para Pablo y para todo el mundo reformado hace 500 años atrás, la realidad de que habíamos sido justificados por la fe cambió su manera de vivir, cambió su religiosidad, cambió la manera en que construían iglesia, cambió la realidad en que trabajaban, servían. Trabajaban laboralmente, construían familia. Pablo termina este pasaje de Gálatas 2 diciendo: yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto la ley, a fin de vivir ahora para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo para mis intereses, para mi orgullo, para lo que yo quiero lograr, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo, quien me amó y dio su vida por mí. El mismo Martín Lutero, ¿no? Uno de los principales reformadores de ese tiempo, dijo que este tema de la justificación por la fe era central, porque lo que hacía era sostener a la iglesia de Cristo o bien llevarla al barranco, donde se iba a perder para siempre. Esa fue la razón por la cual comenzó la Reforma Protestante y por la cual la iglesia anglicana, ¿no?, empezó a articularse y a conformarse como una nueva manera de hacer iglesia, ¿no? Porque lamentablemente había muchas ideas equivocadas dando vuelta. El catolicismo romano había sido muy influenciado por una corriente de pensamiento llamada el pelagianismo, ¿cierto? Que había comenzado un famoso pastor, teólogo del siglo IV, V, que se llamó Pelagio. Y lo que Pelagio quería establecer era que en realidad nosotros no nacemos con este gen P en nuestro ADN. No es que hay una herencia pecaminosa que cuando tú naces desde bebé que eres pecador. No, él decía Pelagio, no. En realidad nosotros somos imitadores de Adán. Nosotros le copiamos a él y por nuestras obras, por nuestro comportamiento, es que somos llamados pecadores. Y esto era muy polémico, era muy difícil de entender. Porque era como, entonces, ¿es que yo vengo intrínsecamente de mí sale lo malo? Sino que parece que con lo que yo hago desde muy pequeño, que me llaman malo. Bueno, y esta crisis comenzó a expandirse, esta influencia de Pelagio creció, por más que había sido 3 veces declarado como una herejía en los concilios de los años 400, 500. El mismo San Agustín de Hipona lideró uno de los concilios para establecer que esto era una herejía. Siguió impactando a la iglesia romana. Y ya para el año 1300 y 1400 la cosa estaba súper distorsionada. Habían surgido estas ideas de comprar tu salvación, ¿cierto? Había surgido esta idea del purgatorio, que por tus obras tú ibas a reducir tus años de dolor o ibas a tener un mejor lugar en el cielo. Incluso empezó a cuestionarse esta idea del libre albedrío. ¿Qué tan libres somos? Si es que dentro nuestro ya tenemos este gen. Todas estas buenas obras que yo puedo hacer, incluso están contaminadas por pecado, por maldad, porque a veces las hago para aparentar, para mostrarme mejor que otro. Y frente a esto, entonces, estos artículos nos dan algunos principios fundamentales para entender que todas las obras que podemos hacer
no nos salvan. No hay nada bueno que salga de nosotros si primero Dios no los ha puesto. Y esto fue increíble porque empezaron a comprender de que Dios obra en la vida de los pecadores, de los paganos, antes de que ellos llegaran a reconocer a Jesús verbalmente como su Señor y Salvador. Así que nuestras obras no nos salvan, pero tampoco nuestras obras nos deberían hacer sentir mejor que otros. Oh, mira, yo doy ofrenda, yo ayudo, yo sirvo. Nada de eso. Incluso esa cuestión de pensar de que por ayudar a tantas personas o de hacer algo grande por la ciudad para mejorarla me va a dar un mejor lugar en el cielo, déjame decirte que es más parecido al Corán que a lo que la Biblia enseña. Lo que nosotros debemos tener presente como iglesia cristiana, que la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis enseña que no debemos cumplir obras para ganarnos el cielo. Si hacemos cosas buenas, que claro que las hacemos, debemos llegar a decir, siervo inútil soy. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice Pablo a los Romanos en capítulo 12. Y lo dice después de que estuvo 11 capítulos en Romanos declarando y explicando qué es la salvación, cómo ser justo por la fe. ¿Qué significa ser parte del pueblo de Dios ahora que soy salvo? Y después de entender la gracia de Dios, dice Pablo en el capítulo 12, ahora les toca vivir de una manera digna, como un culto racional a Dios. Quizás para ti la idea de ser evaluado, de llegar a un examen final, de llegar a ponerte en un festival de música y cantar frente a todos, te angustia, ¿no? Empiezas a sudar frío, estás muy nervioso, te da palpitaciones porque no quiero que me evalúen. Déjame decirte que a partir de la doctrina de la justificación por la fe, los cristianos tenemos libertad. Podemos descansar de que no hay nada ni nadie que pueda borrar nuestros nombres del libro de la vida. Incluso si tú cometes errores, siendo cristiano, si tú vas a Dios en fe, te arrepientes con sinceridad y vas a Cristo, tu vida está asegurada. Por eso cuando pensamos en que este sueño se podría hacer realidad, que alguien te elija para presentarte arriba en un festival de la canción, incluso sin haber practicado, sin tener algún don, sin tener alguna característica, vayas a ganar. Podríamos llegar a decir, estos jueces son corruptos, son malos. Alguien los cambió. Pero escúchame, el juez santo es perfecto. La justicia de Cristo es tan maravillosa que a ti no se te evalúa por tu rendimiento, sino por el rendimiento de Jesús en la cruz. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y su muerte no lo detuvo, porque no solo murió y descendió a los infiernos, sino que también resucitó para darnos vida. Y hoy día tú y yo dependemos de Él. Así que escucha esto. Al recordar el Evangelio de Cristo, podemos no solo pararnos delante de todos en un festival, sino también podemos venir a la iglesia en libertad, relacionarnos igual a igual con quien sea que esté acá. No tenemos que mirar a nadie para abajo ni para arriba. Todos necesitamos de la gracia del Señor. Y lo que es más hermoso, ¿no? Necesitamos recordarnos del Evangelio día a día, necesitamos predicarnos el Evangelio de Jesucristo día a día. Y lo que hacemos los domingos acá es celebrar que no estamos acá por nuestra reputación, por nuestro rendimiento, sino estamos acá por lo que Jesús hizo. Y la próxima semana vamos a celebrar Santa Cena, la Cena del Señor, y vamos a recordar de que es ese Evangelio que estamos no solamente escuchando, sino también degustando, sintiendo, experimentando, es lo que nos define y nos alimenta espiritualmente para vivir. Próxima semana vamos a hablar no solamente vamos a tener Santa Cena, sino también vamos a empezar a mirar hacia adelante. ¿Qué significa que habiendo sido justos por fe, tengamos una vida de santificación? ¿Cómo crecer en nuestra santidad? ¿Cómo vamos a vivir de aquí en adelante? Así que te invito a que vengas el próximo domingo y sigamos creciendo en esta serie de los 39 artículos en la fe. Oremos juntos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos has aceptado gratuitamente. No tenemos que hacer nada para recibir tu salvación, tu justicia, pero claramente, Señor, te costó tanto, te costó la vida
sufrir, Señor, para rescatarnos. Tú derramaste sangre en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Y gracias porque hoy día tenemos libertad y podemos alabarte, glorificarte, exaltarte. Ya no solo como el Dios de la religión, sino ahora también el Dios mío y Señor mío, de mi propia vida, quien me define, quien compró nuestra vida con sangre. Y tenemos un futuro asegurado junto a ti. Gracias porque todo está en tus manos, Señor. Y si hoy día estamos acá estudiando este tema de la justificación por la fe, es para seguir creciendo, para seguir explorando y comprendiéndote más. Porque toda la vida es un periodo para conocerte más y disfrutarte más a ti. No solo hoy, sino por la eternidad. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.